con peralte, aplicación de la fuerza centrípeta al movimiento de vehículos que realizan curvas y además esa curva tiene peralte, con o sin rozamiento. Dice este primer ejercicio, calcula la máxima velocidad con la que un automóvil puede tomar una curva peraltada 17 grados. Eso significa que la carretera está inclinada 17 grados. La parte más baja hacia el centro de la curva y la parte más alta hacia el lado contrario. Esa construcción de la carretera de esa manera permite que, aunque no haya rozamiento, el automóvil, el coche pueda describir una curva porque aparece una fuerza centrípeta, en este caso veremos ahora cuál es, una componente de la normal que permite ese giro, ese cambio de la dirección de la velocidad. El coche lo tenemos que visualizar aquí de forma transversal, es decir, la parte de atrás o de delante del coche. Y la curva estaría de esta manera. Nosotros estamos viendo el coche aquí en un corte transversal y el peralte estaría aquí y ahí. Eso sería lo que estamos viendo. ¿Qué fuerzas intervienen en este caso? Pues las fuerzas que intervienen son el peso vertical y hacia abajo, la fuerza normal perpendicular a la superficie, es decir, formando 90 grados con esta línea. Esa sería la fuerza normal. Si no hay rozamiento, no hay más eso y la normal. El sistema de referencia en estas curvas es el eje X horizontal. Ese sería nuestro sistema de referencia X. Y el eje Y perpendicular al que acabo de dibujar, que no me sale muy recto. Ese sería el eje Y, por la estabilidad del coche en esa curva. El peso coincide con la dirección del eje Y, no necesitamos descomponerlo, pero la normal no coincide. Por lo tanto, la normal tenemos que sacar sus componentes sobre el eje Y, sería esta, ahí es donde hemos llegado, y este vector, este de aquí, sería NI. Y la otra componente desde ahí hasta I estaría aquí, esa sería NI. Por lo tanto, las condiciones de dinámica en el eje X nos encontramos con la fuerza centrípeta igual a la masa por la aceleración centrípeta. La única fuerza que hay en esa dirección sería Nx, que sería igual a la masa por la aceleración centrípeta. En el eje Y no hay movimiento, las fuerzas están equilibradas y la resultante de todas ellas da 0. El equilibrio NI, vertical y hacia arriba, contrarresta al peso, vertical y hacia abajo. Ese sería nuestro planteamiento. Si volvemos a nuestro esquema de fuerzas, nosotros tenemos un ángulo de peralte de 17 grados que se mantiene aquí por estar formado por líneas perpendiculares. Si en este triángulo intentamos sacar las dos componentes, el seno de 17 es el cateto opuesto, que será NI, partido la hipotenusa, que será N. Por lo tanto, la componente N... No, es que aquí hay algo mal en el dibujo, me he confundido. Esta es la componente NX, por lo tanto, esto es NX. NX es igual a N por el seno de 17. Y el coseno de 17, que sería el cateto contiguo, será NI partido N. Y despejando de ahí, NI será N por el coseno de 17. Volviendo a las ecuaciones de nuestro planteamiento, NX es N por el seno de 17 y será igual a M por V al cuadrado partido R. Y en la otra ecuación del planteamiento, NI, que es N por coseno de 17, será igual al peso, que es M por G. Pues ahí tenemos dos ecuaciones para resolver nuestro problema. Este sistema de dos ecuaciones con varias incógnitas, puesto que nosotros no conocemos ni N, ni la masa,
ni la velocidad. Pues tenemos que resolverlo de manera que podemos simplificar bastante de esas incógnitas que tenemos ahí. La forma de resolverlo y eliminar esas incógnitas que tenemos es dividir una ecuación entre la otra. Si yo divido una entre otra, en el primer miembro me quedaría n por seno de 17 partido n coseno de 17. Y las dos n's se me van. Y en el segundo miembro me quedaría eso y las m's se me van. En el primer miembro me quedaría la tangente de 17 y en el segundo me quedaría v al cuadrado partido rg. El radio y la gravedad también la sé y v al cuadrado me quedaría despejando la tangente de 17 por el radio de la curva, que es 254, y por la gravedad 9,8. Haciendo esos cálculos y la raíz cuadrada, la velocidad a la que puede ir el vehículo en esa curva con peralte y sin rozamiento es de 27,37. Si nos vamos al apartado B, dice el apartado B que sí, que tiene rozamiento. Por lo tanto, si hacemos el dibujo ahora del apartado B, tendríamos una curva con el peralte de 17, el vehículo en la curva, y ahora las fuerzas que tenemos son peso vertical y hacia abajo, la normal perpendicular al suelo y la fuerza de rozamiento paralela al suelo y contraria al movimiento. Sistema de referencia, por ser una curva con peralte, el eje X es horizontal y el eje Y, bueno, el eje Y a mí es que no me sale recto con la tableta. Bueno, más o menos este sería vertical el eje Y. Hay dos fuerzas que no coinciden con los ejes. La normal, que vendría aquí, sus dos componentes, y tendríamos, vamos a dibujarla, aquí tendríamos NX y aquí tendríamos NI. Esta. NI. Y el ángulo que sigue manteniendo el valor del peralte, por ser equivalente, por estar formado por perpendiculares, sería ese. Si me voy a la fuerza de rozamiento, desde la punta descomponemos esa fuerza y tendríamos la componente X de la fuerza de rozamiento. Y aquí tendríamos la componente Y. Por lo tanto, tenemos dos fuerzas que descomponer, N y fuerza de rozamiento. Estáis visualizando las dos componentes de N de color verde y las dos componentes de la fuerza de rozamiento de color rojo. Planteamiento del problema. En el eje X, que es donde se está produciendo el movimiento circular, la fuerza centrípeta sería igual a masa por aceleración centrípeta. Las dos fuerzas que tenemos en esa dirección son Nx más la fuerza de rozamiento X igual a masa por aceleración centrípeta. Y en el eje Y no hay movimiento, se encuentra en equilibrio con respecto a esas fuerzas y la suma de todas ellas da 0. Tenemos Ni vertical y hacia arriba, fuerza de rozamiento Y más el peso vertical y hacia abajo. En este caso tenemos dos fuerzas que descomponer. Si yo me voy vamos a poner de verde, al triángulo de arriba, seno de 17 es igual al cateto opuesto y el cateto opuesto es nx partido n. Por lo tanto, la componente x de la normal será n por seno de 17. El coseno de 17 será el cateto contiguo, que será ni partido n, y la componente y será n por coseno de 17.
Si me voy a la fuerza de rozamiento, al triángulo de abajo, el ángulo que sigue siendo 17 es este. Y si descomponemos ahí, seno de 17 es el cateto opuesto, y el cateto opuesto es fuerza de rozamiento I partido la hipotenusa, que es la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento I será igual a la fuerza de rozamiento por seno de 17. Coseno de 17, estoy aquí en esta parte, será el cateto contiguo, fuerza de rozamiento X partido la fuerza de rozamiento. Con esto que he hecho simplemente ha sido descomponer y visualizar la descomposición de las dos fuerzas que ya había hecho en el dibujo, la N y la fuerza de rozamiento. Si ahora volvemos al planteamiento y sustituimos cada una de estas componentes, que las tenemos aquí, Nx y Ni, fuerza de rozamiento X y fuerza de rozamiento Y. A la vez también podemos desarrollar la aceleración centrípeta y el peso. Y indicamos esas dos ecuaciones. ¿Qué nos quedarían? Nx, que me quedaría N por seno de 17, más la fuerza de rozamiento X, que sería mu por la normal. Lo voy a poner aquí. La fuerza de rozamiento es mu por la normal. Y eso es lo que he colocado aquí y aquí. Por lo tanto, me quedaría mu por la normal por coseno de 17 igual a m por v al cuadrado partido r. Esa primera ecuación es la que se obtiene a partir de la ecuación del eje x, sustituyendo los valores de nx y fuerza de rozamiento x. Si me voy a la otra, me quedaría n por coseno de 17 igual a mu por n por seno de 17 más m por g. Y ese es el sistema que tengo que resolver de las dos ecuaciones. Complicada, puede ser un poco más complicada de resolver, puesto que no sé la normal, no sé la masa y no sé la velocidad. Si sacamos factor común la n en la primera, me quedaría n por seno de 17, el coeficiente de rozamiento vale 0,4 por coseno de 17 igual a m por v al cuadrado y el radio vale, lo sabemos, 250. En la segunda voy a pasar este término restando y a la vez voy a sacar factor común n y me quedaría n por coseno de 17 menos 0,4 por seno de 17 igual a m por 9,8. Y tengo las dos ecuaciones. Si ahora divido una entre la otra, al haber sacado factor común se me van también las n's. Y en la primera parte me quedaría n seno de 17 más 0,4 por coseno de 17 n coseno de 17 n se va con n. Y en la segunda parte me quedaría m por v al cuadrado y m por 9,8. Y también se van las n. Por lo tanto, la única incógnita que me ha quedado es la velocidad. Y de ahí, despejando y haciendo la raíz cuadrada, me queda una velocidad de 44,21 metros segundo. Luego aquí tenéis la resolución de la segunda parte, que era un poco más complicada.
que no sé si os la cierro mucho, no sé si la veréis. Esa sería la segunda parte. Tenemos aquí el dibujo con el planteamiento, descomposición de las dos fuerzas, fuerza de rozamiento y resolución matemática del sistema. Otro problema que tenemos de curva con peralte es un vehículo de masa 1300 kilogramos toma una curva sin peralte de 200 metros de radio a una velocidad de 90 kilómetros hora. Calcula el coeficiente de rozamiento estático para que el vehículo no derrape. Y el apartado B ya la velocidad que podría tomar la curva si tuviese peralte y el mismo rozamiento. En el ejercicio anterior vimos dos apartados, los dos con peralte, A sin rozamiento, B con rozamiento. En este ejercicio tenemos un vehículo en una curva, pero tenemos el apartado A, curva plana y con rozamiento, y B, curva peraltada con rozamiento. En la situación A tendríamos un vehículo en una curva plana, que lo estaríamos visualizando así. Pues puedo cambiar la curva si queremos, hacemos para el otro lado. Ahí estaríamos viendo una imagen transversal y el centro de la curva estaría aquí. Las fuerzas que aparecen serían vertical, hacia abajo el peso, perpendicular a la superficie la normal. Y la fuerza de rozamiento estaría paralela al suelo ahí. En este caso, nuestro planteamiento, fuerza centrípeta, masa por aceleración centrípeta. Sería nuestro eje X y esa fuerza que le mantiene en la curva sería la fuerza de rozamiento. Y en el otro eje, en el eje Y, no hay movimiento, las fuerzas están equilibradas y la normal es igual al peso. La fuerza de rozamiento, por definición, es mu por la normal. En este caso sería mu por el peso y sería mu por m y por g. Esta sería definición de fuerza de rozamiento, considerando que la normal es igual al peso y considerando que peso es masa por gravedad. Sustituyendo esto en la ecuación del planteamiento, nos quedaría que mu por m y por g será igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido por el radio. Para eso hemos desarrollado que la aceleración centrípeta es v al cuadrado partido r. Tenemos la masa, la ha dado 1300, pero no la necesitamos realmente porque se simplifica. El coeficiente de rozamiento es lo que nos pide. Voy a copiar los datos porque no los he copiado. La masa del vehículo es 1300 kilogramos, la curva es de 200 metros y la velocidad es de 90 kilómetros hora. Esos eran los tres datos que daba el enunciado que yo no había copiado. Y 90 kilómetros hora en el sistema internacional, 25 metros por segundo. El coeficiente de rozamiento es lo que me pide, por 9,8 igual a 25 al cuadrado partido 200. Y despejando de ahí, el coeficiente de rozamiento da 0,39. No da 0,39 porque yo no sé por qué razón lo he hecho con 80. Yo lo he hecho con 80 y entonces lo he hecho con 22,22. Y el dato que os estoy dando, si lo tenéis hecho con 25 tenéis que repetir los cálculos. Yo lo tengo hecho con 22,22. Y con ese valor a mí me da 0,39. Si lo hacéis con 25, a
ver si lo escribimos bien. Esto es mu por, si lo hacéis con 25 con 25 os tiene que dar un pelín más alto. Este sería el apartado A, una curva horizontal con rozamiento. Si nos vamos al apartado B, en este caso tiene peralte. Pues el dibujo del B, si seguimos con la misma situación, sería, en este caso, el peralte ahí. Y dice que es un peralte de 10. Y el vehículo lo tendríamos aquí en la curva. Las fuerzas que aparecen, en este caso, es el peso vertical hacia abajo, a mí me ha salido un poco curvo, pero es vertical y hacia abajo, la normal perpendicular al suelo hacia arriba y la fuerza de rozamiento paralela al suelo. Esas tres curvas tienen que estar bien dibujadas, vertical y hacia abajo, peso, línea recta, normal perpendicular a la carretera, al suelo, y la fuerza de rozamiento paralela al suelo. Por ser una fuerza centrípeta, o por estar analizando la fuerza centrípeta, este es el eje X y este es el eje Y. Descomponemos dos fuerzas. La normal, aquí tendríamos NI, y aquí tenemos NX. La fuerza de rozamiento, ahí, fuerza de rozamiento X, y aquí fuerza de rozamiento Y. Hemos descompuesto dos fuerzas. Planteamiento. Fuerza centrípeta igual a masa por aceleración centrípeta. Ecuación del eje X. Y en el eje X tenemos en la dirección radial normal X y rozamiento X, las dos positivas. En el eje Y, la resultante de las fuerzas igual a 0. NI en equilibrio con la fuerza de rozamiento I más el peso. Dice que tenemos la misma fuerza de rozamiento que en el apartado A. En el apartado A no la habíamos calculado porque como he ido simplificando no la he calculado. La voy a calcular aquí, pero estoy calculando la fuerza de rozamiento del apartado A. Esta que estaba aquí, vamos a volver arriba, esta que estaba aquí, pero que yo no la tenía en número, ¿vale? O la puedo hacer aquí seguido. Sería 0,39 por 1300 y por 9,8. Y eso me daría una fuerza de rozamiento de 4.986, pues no, 68,6. ¿Qué es lo que no se debe hacer nunca? Pues justo lo que yo he hecho ahora. Escribirlo arriba. Entonces, simplemente volvemos aquí y decimos, a partir del apartado A, la fuerza de rozamiento es mu por la normal, mu por el peso, y la calculamos a continuación, es decir, no encontrando ese huequito que he encontrado yo, y se pondría aquí. Siempre en el momento en el que se calcule y explicando de dónde estáis sacando esto. Esa es la fuerza de rozamiento del apartado A, que dicen que es la misma en el apartado B. Pero ahora la tengo que descomponer. Si visualizamos este triángulo, aquí hay 10 grados, por lo tanto el seno de 10 es el cateto opuesto y el cateto opuesto es la fuerza de rozamiento I partido la hipotenusa de ese triángulo, que es la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento I será igual a la fuerza de rozamiento, la voy a sustituir por seno de 10.
y eso me da 862,79. Me voy a la otra componente, que es el cateto contiguo. Si vuelvo arriba, el cateto contiguo es este de aquí. Es que si dibujo ya más, no sé si se ve. Ahí. Partido la fuerza de rozamiento. Y de ahí la fuerza de rozamiento X será igual y da 4.893,12 newton. Voy a seguir descomponiendo la normal y ahora me voy al triángulo de arriba. El ángulo que se mantiene de 10 es este. El cateto opuesto será este lado, que estoy marcando ahora de negro, que corresponde a nx. Por lo tanto, seno de 10 es nx partido n. Y despejando nx me da n por seno de 10. No puedo calcularlo porque no conozco n. Coseno de 10 es el cateto contiguo ni partido n. Y ni es igual a n por coseno de 10. Luego, en esta parte que estáis visualizando ahora, he descompuesto las dos fuerzas que necesitaba para el planteamiento. Regreso al planteamiento y ahora lo pongo pues sustituyendo en las ecuaciones del planteamiento todas estas componentes, pues me va quedando. Yo tenía en el planteamiento nx, pues nx es n por seno de 10, más fuerza de rozamiento x, y la fuerza de rozamiento x es 4.893,12, igual a la masa por la velocidad, por la aceleración centrípeta, que es v al cuadrado partido el radio, 130. Me voy a la otra ecuación. Ni, pues n por coseno de 10, es igual a la fuerza de rozamiento I, que la tengo, 862,79, más el peso. Pues el peso lo puedo calcular. Bueno, o lo sustituyo en la fórmula, eso ya lo que queráis. 1.300 por 9,8 y el peso me da 12.740 newton. Y aquí tengo las dos ecuaciones del planteamiento desarrolladas. Puedo resolver también dividiendo, pero en este caso es que en la segunda ecuación solo tengo una incógnita. Luego en la segunda ecuación puedo despejar n. Y n me da 12.060,44 newton. Y sustituyendo en la primera, pues me quedará 12.060,44 por seno de 10 más 4.893,12 igual a 1.300 por v al cuadrado partido 130. Despejando de ahí la v y la raíz cuadrada, me da una velocidad de 26,43 metros por segundo. Esa es la velocidad a la que puede ir el vehículo en esa curva con peralte y con rozamiento. Tenemos aquí el dibujo y el planteamiento. Desarrollada la fuerza de rozamiento, descomponiendo todas las fuerzas y la resolución matemática.